Miren, ¿por qué hablamos de osteoporosis y por qué nos preocupa la osteoporosis? Pues porque es una patología cada vez más prevalente y que con el envejecimiento poblacional hemos visto que va en aumento, ¿no? Miren, desde el siglo pasado, estos ya son el número de, la probabilidad de padecer fracturas de cadera, cómo ha ido aumentando en los grupos de edad, ¿no? En los menores de 65 años no es muy prevalente, pero a medida que cada vez aumenta la expectativa de vida, aumenta la probabilidad de sufrir una fractura de cadera. ¿Y por qué nos preocupan las fracturas de cadera? Pues que piensen que aproximadamente más de un 20% de los pacientes van a morir en el primer año y que aproximadamente un 33% no van a volver a ser independientes y casi el 50% van a ser incapaces de andar sin una ayuda. Miren, esta es la expectativa, lo que esperamos que aumente a nivel mundial las fracturas de cadera, tanto en hombres como en mujeres, en los siguientes años. Y como pueden ver, aumentan también en los varones. Siempre hablamos de osteoporosis posmenopáusica, pero la osteoporosis es una enfermedad que también padecen los varones. Y también, aumentando la expectativa de vida de los varones, cada vez veremos más osteoporosis. Y de hecho, ¿qué es la osteoporosis, ¿no? Introduciremos un poco por qué es exactamente la osteoporosis y recordarles que el hueso es un tejido vivo, igual que el resto del organismo, y que constantemente se está renovando. Nosotros aproximadamente cada 10 años renovamos todo nuestro esqueleto, de manera que si nosotros no renováramos el esqueleto y tuviéramos el mismo esqueleto con el que nacimos, tendríamos unos huesos frágiles y que no soportarían las tensiones de la actividad diaria. De manera que nuestro esqueleto se está constantemente renovando y esto lo llevan a cabo tres protagonistas fundamentalmente. Los osteoclastos, que son las células que van a ir a destruir ese hueso viejo, y los osteoblastos, que van a formar hueso nuevo, que va a sustituir el hueso viejo. Hay otro grupo de células, que son los osteocitos, que estas fundamentalmente, el papel que se les atribuye actualmente es que son las células que detectan dónde hay problemas en el hueso para que se renueve. Serían la policía que detectaría donde hay un pequeño problema en el esqueleto y mandaría a los osteoclastos para reabsorber ese hueso deteriorado y sustituirlo por un hueso nuevo. ¿Y esto qué es lo que pasa? Pues este es el proceso de renovación de nuestros huesos, de nuestro esqueleto. En un determinado sitio del esqueleto, constantemente, lo que va a suceder en las llamadas unidades de remodelado es que, como les decía, van a llegar los osteoclastos, que son estas células que van a reabsorber el hueso, y posteriormente van a llegar los osteoblastos, que van a formar el hueso nuevo hasta que queda totalmente igual que antes de empezar. Como pueden ver, el periodo de resorción, es decir, de la destrucción del hueso viejo, dura aproximadamente de 4 a 6 semanas en estas unidades, mientras que la sustitución por hueso nuevo dura aproximadamente 5 meses. Esto ya nos da una idea que en determinadas situaciones de la vida donde va a haber mucha más resorción, no da tiempo a que todo el esqueleto se sustituya a la vez, porque el proceso de formación es mucho más lento, de manera que vamos a tener menos hueso del que partíamos. ¿Me oí a mí? Esta es la evolución de la masa ósea con la edad. Nosotros en la infancia y juventud adquirimos un pico de masa ósea que va aproximadamente entre los 20 y los 40 años. Sobre los 30 años adquirimos el pico máximo de masa ósea. De esta masa ósea es de la que vamos a vivir el resto de nuestra vida. De manera que es muy importante que la gente joven, antes de los 30, adquieran unos buenos hábitos para salud ósea, para que tengan el máximo pico de masa ósea, que es del que posteriormente vamos a ir todos progresivamente perdiendo un poco de masa ósea. Piensen que los varones tienen los huesos más gruesos, o con mayor densidad mineral ósea, y parten de un pico más alto de masa ósea. Y que las mujeres, fundamentalmente en los primeros años tras la menopausia, tenemos una pérdida más acelerada de la densidad mineral ósea que los varones. Los varones siempre pierden al mismo ritmo, las mujeres perdemos a un determinado ritmo, en la menopausia perdemos más deprisa y luego volvemos a ponernos en el mismo ritmo que están perdiendo los varones. Por tanto, ¿qué es la osteoporosis? De hecho, la osteoporosis es una alteración del esqueleto que lo que supone es que estos huesos sean frágiles, que tengan menos resistencia y, por tanto, que sufran mayores riesgos de fracturas. Miren, este es un hueso normal, donde pueden ver que
además de la densidad, del grosor de las trabéculas, están absolutamente conectadas. Mientras que podemos ver la diferencia con un hueso osteoporótico, que no solamente hay menos cantidad de hueso, no solo cantidad, sino calidad. La ruptura de la desunión de las trabéculas hace que este hueso sea mucho más frágil y que cuando se aplica una fuerza a este hueso sea mucho más fácil romperlo. Por tanto, lo que nos está contando la osteoporosis es esta fragilidad del hueso, menos resistente y, por tanto, susceptible de sufrir fracturas. ¿Qué es lo que da relevancia clínica a la osteoporosis? Les decía, ¿por qué nos preocupa la osteoporosis? Porque los pacientes tienen mucho mayor riesgo de sufrir fracturas. ¿Qué fracturas? Cualquier fractura. Hablamos de fractura osteoporótica, cualquier fractura que sucede desde nuestra propia altura. Una caída, un traumatismo desde la propia altura ocasiona una fractura por fragilidad. Nuestros huesos deberían resistir este impacto, cayendo de nuestra propia altura. Pero las típicas, ¿cuáles son las fracturas más típicas que asociamos a osteoporosis? Pues mira, la primera que aparece normalmente es la muñeca, que tiene una prevalencia bastante estable. Las más frecuentes son las fracturas vertebrales, lo que pasa es que muchas veces pasan desapercibidas. Y la más grave es la fractura de cadera, pero como pueden ver viene más retrasada en la edad, es decir, la edad media para sufrir una fractura de cadera es a partir de los 80 años, 75, 80 años es cuando los pacientes van a sufrir fracturas de cadera. Bueno, sabemos lo que es la osteoporosis, que es esta fragilidad del hueso, y sabemos que es muy prevalente, pero ¿cómo podemos saber realmente qué pacientes, qué señoras o qué hombres que acuden a la oficina de farmacia, que acuden a la consulta de médico de atención primaria, cómo podemos saber quién tiene mayor riesgo de osteoporosis? Yo siempre digo lo mismo, en mi sala de espera sabemos que la osteoporosis aproximadamente una de cada 3 mujeres va a tener osteoporosis a partir de los 50 años. ¿Cómo puedo saber de mi sala de espera quién va a tener, quién no va a tener? La manera de identificar cuáles son los pacientes que van a tener mayor riesgo de tener osteoporosis es a través de los factores de riesgo que denominamos, ¿no? Sabemos que la presencia de determinados factores de riesgo hace que sea más probable el padecer osteoporosis. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo más importantes? Hay muchos de factores de riesgo, pero hay algunos que son muy importantes que siempre deben hacernos estar en alerta. La edad. A mayor edad, mayor riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas. El sexo, las mujeres, tenemos mayor riesgo que los varones de sufrir osteoporosis. El índice de masa corporal bajo, es decir, aquellas mujeres que pesan poco. Un índice de masa corporal por debajo de 20. Una regla mnemotécnica fácil es también que las que pesan menos que la edad que tienen, también es una manera de averiguar una persona que tiene riesgo, ¿no? Tienes 60 años y pesas 50 kilos, es un factor de riesgo. El tener una fractura previa, el paciente que ya ha sufrido una fractura por fragilidad es el que tiene mayor riesgo de sufrir nuevas fracturas. Si tienes antecedentes familiares, si tu madre, tu tía, tu padre, tu hermana, si en tu familia hay gente que ha sufrido fracturas osteoporóticas, es mucho más probable que tengas una fractura osteoporótica. Algunos tratamientos luego veremos, pero fundamentalmente el tratamiento con glucocorticoides. Los pacientes que están con glucocorticoides tienen una alta riesgo, una alta probabilidad de sufrir fracturas osteoporóticas, sobre todo aquellos pacientes que lo toman durante 3 meses o más. Actualmente conocemos otros fármacos que se han asociado también al riesgo de osteoporosis y algunos fármacos que son muy comunes en nuestros pacientes, como pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, todos los omeprazoles, pantoprazoles, esomeprazoles. Se han asociado, fundamentalmente ha sido con omeprazol el que se ha analizado con mayor detenimiento, a fractura de cadera. Fundamentalmente porque la acloridria que ocasionan son antiácidos tan potentes que dificultan la absorción de calcio a nivel gástrico. De manera que se ha visto que los pacientes que toman omeprazol tienen mayor riesgo de tener fractura de cadera. Otro grupo de fármacos importantes son los inhibidores de aromatasa. Las pacientes con cáncer de mama antes tomaban tamoxifeno y algunas toman durante unos años tamoxifeno, pero luego la mayoría el tamoxifeno es sustituido por inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa crean osteoporosis en un alto porcentaje de pacientes. Otro gran grupo son los varones que van con castración química, aquellos pacientes con cáncer de próstata que van con el decapeptil trimestral, esas inyecciones trimestrales, también es otra de las causas de osteoporosis.
Y otro fármaco que también utilizamos mucho y cada vez utilizamos más, que son los antidepresivos, los fármacos, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, paroxetina, citalopram, fluoxetina. Estos fármacos también se asocian a osteoporosis, de manera que tenemos cada vez mayor número de pacientes que consumen fármacos que van a aumentar la probabilidad de que tengan osteoporosis. También lo es el tabaco, el tabaquismo activo, las fumadoras tienen mayor riesgo de osteoporosis, el alcohol, pero tiene que ser más de 3 unidades al día, y determinadas enfermedades que tienen mayor riesgo de tener osteoporosis. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos en la consulta con los pacientes con osteoporosis? Lo mismo que hacemos con las otras enfermedades. Primero identificamos quién tiene riesgo, luego evaluamos y luego tratamos. ¿Cómo los identificamos? Ya lo hemos dicho, fundamentalmente a través de los factores de riesgo. También es muy importante averiguar el riesgo de caídas. Piensen que una frase habitual que se oye que es no saben si el paciente primero se ha roto y luego ha caído o ha caído y se ha roto. Esta frase no es cierta. En la osteoporosis siempre hay un traumatismo. Lo que pasa es que el traumatismo en un hueso resistente soportaría ese traumatismo y en un hueso frágil se fractura. Por tanto, es muy importante que nuestros pacientes no sufran caídas. Si es una paciente que sufre, bueno, como luego veremos, los pacientes con artrosis, que tienen mayor inestabilidad, artrosis de rodillas, tienen mayor inestabilidad y mayor riesgo de caídas, son pacientes que tienen mayor riesgo de fracturas, porque cuantas más veces caiga, más probable es que la paciente sufra una fractura. También, como les decía, muchas veces las fracturas vertebrales pasan desapercibidas, por lo que preguntar si tienen dolor de espalda nos puede poner en la pista de alguna fractura vertebral que haya pasado desapercibida. También exploramos a los pacientes y qué es lo que nos va a hacer sospechar osteoporosis. Pues una disminución de la talla. Aquellos pacientes que han perdido más de 2 centímetros en un año o más de 6 en talla histórica, es decir, aquellos pacientes que recuerdan su talla a los 25 años y a los 60 miden 20 centímetros menos, pues es una paciente, 6 centímetros menos, no 20, 6 centímetros menos es una sospecha de fractura vertebral. La presencia típica también de la osteoporosis de la cifosis torácica, ¿no?, llamada la joroba de las viudas, otro signo muy característico de osteoporosis. Y algunos que también podemos hacer en la consulta, como es, por ejemplo, si se pone la paciente pegada a la pared, pues ver que hay una cierta distancia entre la pared y la parte del occipucio, en la zona occipital del cráneo, o la disminución de la altura entre las últimas costillas y la cresta ilíaca. Normalmente este espacio hemos de tener 4 dedos. Si en lugar de 4 dedos solo caben 2 dedos en la zona entre las últimas costillas, si ahora todo el mundo se pone la mano y analiza si tiene 4 o más dedos, pues 4 dedos es lo normal. Si tienes menos de 4 dedos entre las últimas costillas y la cresta ilíaca, puede ser un signo también de haber sufrido alguna fractura osteoporótica. Por tanto, como lo evaluamos, lo hemos dicho, una manera fácil de saber si el paciente tiene osteoporosis, si ha tenido alguna fractura vertebral, es hacer una radiografía. Si no, normalmente les pedimos una densitometría, una medición de la densidad mineral ósea. Y también una analítica que nos ayuda no a identificar osteoporosis, pero sí a descartar otras causas, otras enfermedades que pueden hacer confundir, que pueden hacer simular una osteoporosis sin ser osteoporosis. Bueno, les decía de las fracturas vertebrales, que son muy típicas en pacientes con osteoporosis, esos aplastamientos vertebrales, que fundamentalmente lo que van a acarrear, además de que aumentan, también incluso disminuye la expectativa de vida, aumenta la mortalidad, pero fundamentalmente lo que hacen es afectar la calidad de vida. Son unas pacientes con dolor crónico en la espalda que van a tener mermadas muchas de sus actividades de la vida diaria. La otra prueba que nosotros pedimos es una densitometría. Y no sé si han visto algunas densitometrías, pero les muestro, esto es un informe de una densitometría donde se analiza en la columna lumbar y se mide en gramos por centímetro cuadrado cuál es la densidad mineral ósea. Y lo que también nos refleja el informe normalmente, que es como se evalúa la osteoporosis, es la densidad mineral ósea que tiene nuestra paciente
comparada con el adulto joven, como les decía, con ese pico, ¿no? Con ese valor óptimo de masa ósea que hemos de tener entre los 20 y los 40, y con las mujeres de su misma edad. De manera que el valor que se analiza es este L2, L4, que es el que se toma de referencia para el diagnóstico, y esta paciente tenía menos 3,32. Es un valor de osteoporosis. Estas no se ven tan bien porque es otro modelo de densitometría, pero que es de mi consulta, es lo mismo, y esta que analiza el cuello del fémur, igual, nos da gramos por centímetro cuadrado y el valor comparado con el joven y con los de su misma edad. Los análisis, les comentaba, fundamentalmente no ayudan a diagnosticar, no hay ningún parámetro de la analítica que nos permita saber si ese paciente tiene o no osteoporosis, pero sí nos ayuda para descartar las principales causas de osteoporosis secundaria. Normalmente hacemos una analítica básica que incluya también el fósforo y el calcio, la velocidad de la sangre, un hemograma, la función hepática y renal, y también calciuria en orina o índice de calcio-creatinina. En algunos casos especiales vamos a pedir hormonas o otras determinaciones analíticas más concretas. También a través de la sangre y la orina podemos determinar lo que se llaman marcadores de remodelado óseo. Estos marcadores de remodelado óseo son productos de degradación del colágeno, son enzimas que se liberan en la sangre y en la orina cuando se produce aquel proceso que les enunciaba al principio del remodelado óseo. Es decir, una densitometría es una foto fija en un momento dado. Estás allí y se sabe la cantidad de hueso que tienes. Pero los marcadores de remodelado nos dan idea de cómo está la actividad de ese hueso. Es decir, ¿es un hueso que se está destruyendo y renovando muy rápidamente o es un hueso que lo hace mucho más lentamente? Entonces esto nos puede también orientar a la hora de los tratamientos y del riesgo de fractura. Fundamentalmente los marcadores se utilizan para saber esta pérdida de masa ósea, la predicción, también el riesgo de desarrollar fracturas y también la respuesta al tratamiento, porque como vamos a ver, los fármacos que utilizamos nosotros para tratar la osteoporosis son antirresortivos, frenan el remodelado, de manera que la determinación de estos parámetros en sangre y en orina, lo que no podemos ver es si realmente el fármaco está ejerciendo el efecto que se espera que haga, ¿no? Si está frenando o no está frenando ese remodelado óseo acelerado. ¿Cómo podemos diagnosticar la osteoporosis? Se lo he dicho de dos maneras. O bien porque tenemos una fractura típica de osteoporosis, esta fractura de coles, una fractura vertebral o una fractura de cadera. Y en aquellas pacientes que todavía no han sufrido una fractura, ¿cómo podemos saber si tienen osteoporosis? Porque les hacemos una densitometría. Y ya en el 1994 la OMS estableció unos criterios densitométricos para decir quién tiene osteoporosis y quién no tiene osteoporosis. Y en aquel momento se acordó que tienen osteoporosis aquellos pacientes que tienen un valor de densidad mineral ósea comparado con el adulto joven que se aparta 2,5 desviaciones estándar del valor del adulto joven. Es decir, aquellas mujeres que han perdido densidad mineral ósea más de 2,5 desviaciones estándar tienen osteoporosis. Es normal hasta una desviación estándar. Estas pacientes entre -1 y -2,5 tienen una densidad mineral ósea baja. El término osteopenia está empezando a desaparecer. Cada vez más la mayoría de grupos de expertos recomiendan hablar de normalidad, de osteoporosis y de baja masa ósea, no de osteopenia. Y hay una cuarta categoría que es la osteoporosis establecida en aquellos pacientes que tienen osteoporosis densitométrica y además una fractura. Les he dicho que cuando se diagnostica una fractura vertebral, muchas veces, si no hay un traumatismo previo, será por osteoporosis, pero siempre hemos de realizar un diagnóstico diferencial ante cualquier fractura y ante cualquier paciente que se diagnostique de osteoporosis. La mayoría de las veces la osteoporosis es como la hipertensión, que es esencial, es decir, no sabemos por qué el paciente tiene osteoporosis. Pero otras veces es debida, como les comentaba, a algunos fármacos o algunas enfermedades. Entonces hay que repasar que el paciente no pueda tener esté tomando algún fármaco o esté afecto de alguna enfermedad que le cause esta osteoporosis. Lo que vamos a hacer es valorar el riesgo que tiene de fractura y la vamos a tratar. Y lo que también es muy importante, tanto por nosotros que somos médicos de atención primaria como por ustedes, es velar por el cumplimiento terapéutico, por el seguimiento.
el mejor fármaco, si no se toma, no es eficaz. No podemos esforzarnos mucho en identificar correctamente a los pacientes, en evaluarlos correctamente, en pensar cuál es el mejor tratamiento y si luego no toman el tratamiento, ¿no? Lo más importante es que entre todos velemos porque aquel paciente que le hemos recomendado que tiene que tomar un fármaco lo tome y lo tome correctamente. Bueno, ¿cómo vamos a decidir a qué pacientes vamos a tratar? Tenemos muy claro que las pacientes que tienen que recibir tratamiento son todas las que tienen fracturas. Toda aquella mujer que tiene una fractura no debería salir de nuestras consultas sin un tratamiento para la osteoporosis. Y en las mujeres que no tienen fractura, los factores de riesgo clínicos, la densitometría. Les he puesto la herramienta FRAX porque a lo mejor habrán oído hablar de ella y también ya está en el módulo, porque es una herramienta que promueve la OMS para intentar evaluar el riesgo, la probabilidad de fractura. En este momento es una herramienta que es fácil, pero es poco utilizada porque fundamentalmente hay que validarla en nuestro país y en este momento estima un poco por debajo de las fracturas que observamos. Es decir, las fracturas que se previenen con esta herramienta son inferiores a las que realmente vemos. Pero como lo que sí pueden ver es que los factores de riesgo que se han incluido para calcular el riesgo de fractura son los mismos que hemos enumerado antes. La edad, el sexo, el peso, los antecedentes familiares, los antecedentes personales de fractura, los glucocorticoides. O sea, son los factores de riesgo importantes. Bueno, pues la pasaremos. De manera, ¿qué es lo que hacemos? Un paciente, preguntamos si tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, vemos si tiene riesgo de tener una fractura. Si tiene un riesgo de tener una fractura alto, la vamos a tratar directamente. Si es muy bajo, le vamos a dar recomendaciones de estilo de vida osteosaludables. Y si tiene un riesgo intermedio, lo que recomiendan es hacer la densitometría y volver a reevaluar el riesgo de fractura del paciente. Si es alto, tratar, y si es bajo, medidas estilo de vida osteosaludable. Es insistir un poquito más, ¿no? ¿A quién vamos a tratar? Aquellos pacientes que tienen alto riesgo de fractura, fundamentalmente pacientes que ya han tenido fractura o aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y densitometría. Y en determinados pacientes nos planteamos la prevención. En pacientes que estén tomando glucocorticoides, como les decía, niveles de aromatasa, aquellas mujeres que tienen menopausia precoz, en estos pacientes hay que ser un poco más agresivos, ¿no? y tratarlas probablemente mucho antes de que tengan ya la osteoporosis densitométrica. ¿Cuál es nuestro objetivo al tratar a estos pacientes? Mira, si lo pongo en grande, es evitar las fracturas, ¿no? Lo que queremos es que nuestros pacientes no sufran fracturas. ¿Y esto cómo lo vamos a intentar conseguir? Pues asegurando que el remodelado óseo sea el adecuado, intentar frenar ese remodelado excesivo que va a destruir hueso, que mantengamos, como les comentaba, las trabéculas, la microarquitectura, que preservemos la masa ósea en cantidad y calidad, que intentemos aumentar la resistencia de sus huesos y además, como nos gustaría es que además el efecto sea sostenido en el tiempo, es decir, que el fármaco sea eficaz todo el tiempo que se emplea y además sea seguro, ¿no? Que es otra de las cosas que también nos preocupan siempre. ¿Qué intervenciones realizamos para evitar las fracturas? Tenemos dos grandes grupos de intervenciones, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El prescribir un fármaco a un paciente no debe hacernos olvidar el tratamiento no farmacológico es también muy importante. Por tanto, nuestros pacientes hemos de asegurar que tengan una nutrición adecuada en proteínas y en calcio, que tengan una ingesta suficiente de calcio, pero también de proteínas. Piensen que muchas veces la gente mayor, por problemas de dentición, por problemas de dentadura, toman pocas proteínas, comen poca carne, comen menos pollo, menos pescado. Es importante para renovar los huesos tener proteínas, ¿eh? Entonces, el calcio es muy importante, pero también que tengan una ingesta suficiente de proteínas. Hemos de asegurar que tengan niveles adecuados de vitamina D, en parte a través de la ingesta, a veces con fármacos, y que tomen el sol. Hemos de recomendar que salgan a pasear tomando el sol, porque otra de las estrategias de tratamiento no farmacológico es el ejercicio físico.
También hemos de darles medidas para prevenir las caídas, evitar el consumo de tabaco y alcohol, como hemos mencionado, porque es un factor de riesgo, y tratar la comorbilidad. Y fármacos, pues miren, disponemos fármacos que reducen entre un 30 y un 65% la probabilidad de sufrir una fractura. Es decir, a pesar de que estén en tratamiento, hay mujeres que van a sufrir fracturas. Esto hay que contárselo a los pacientes. Lo que hacemos con el tratamiento es intentar reducir la probabilidad de que sufran una fractura, pero no les podemos asegurar que no vayan a sufrir ninguna fractura a pesar de estar con el tratamiento. Por eso es muy importante que cumplan también con todo el tratamiento no farmacológico y que el tratamiento lo cumplan adecuadamente. Acabó. Tenemos dos grandes grupos de fármacos para tratar la osteoporosis. Los que utilizamos fundamentalmente, que son antirresortivos, es decir, lo que hacen es frenar la destrucción de hueso, ¿vale? Y lo hacen, pues como les decía, frenando los osteoclastos y reduciendo el riesgo de fractura. Y luego tenemos otros fármacos que son los osteoformadores, es decir, que forman hueso nuevo, pero estos los empleamos mucho menos. Miren, los reconocerán rápidamente. Los antirresortivos son los que utilizamos ampliamente, fundamentalmente los bifosfonatos. Tenemos distintos fármacos por vía oral o por vía endovenosa. ¿Y qué es lo más importante de este grupo de fármacos, que son los más utilizados y los primeros que están en las mayorías de guías de práctica clínica? Es que es muy importante que se tomen en ayunas, con un vaso de agua corriente y que permanezcan durante 30-60 minutos erguidas. Esto es lo más importante que hemos de recomendar a nuestros pacientes, porque si se lo toman con un zumo de naranja o con un café con leche, pues la absorción es tan pequeña que prácticamente es como si no tomaran el fármaco. Tienen otras pocas interacciones con fármacos y fundamentalmente lo que les comentaba, solamente tener en cuenta lo del ayunas y la posición erguida. También es verdad que son fármacos que hay que evitar en pacientes que tengan insuficiencia renal. Otro gran grupo de fármacos son los moduladores selectivos de receptor estrogénico. Estos son el que conocíamos más antes, que era raloxifeno, y el reciente bacedoxifeno. Estos fármacos no tienen interacciones farmacológicas, pueden administrarse independientemente de la comida, cualquier hora del día, pero tienen, si le quiere llamar un inconveniente, es que hay que tomarlos a diario, mientras que estos los tomamos semanalmente, mensualmente o anualmente. La calcitonina se ha empleado durante muchos años, se empleó mucho en los 90, cayó en el 2000, ¿no? Y actualmente está muy restringida porque también se le está atribuyendo un posible efecto secundario de promotor de neoplasias, con lo cual la calcitonina actualmente está en mucha discusión. Y el último fármaco que se ha incorporado al arsenal terapéutico de antirresortivos es denosumab. Denosumab es Prolia, que habrán oído ya hablar de él, y es un anticuerpo monoclonal que se administra por vía subcutánea 2 veces al año, cada 6 meses. Es un antirresortivo muy potente y que este sí puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal, por ser un anticuerpo monoclonal, y tampoco tiene interacciones importantes con ningún fármaco. Se administra, como les decía, subcutáneamente, con lo cual tampoco interfiere con la comida y pocas cosas más. Los osteoformadores, fundamentalmente tenemos teriparatida, porque en este momento la PTH184 Protac está retirada porque no se suministra, y tenemos Forsteo. Forsteo es el único fármaco que tenemos en el grupo de los osteoformadores, pero que solo puede administrarse durante 18 meses, mientras que estos fármacos pueden utilizarse durante 5 o 10 años. Tenemos una limitación que son 18 meses, 24 meses. Y luego hay un fármaco de un grupo aparte que se comporta un poco como antirresortivo y un poco como osteoformador, que es el relanato de estroncio. También se administra a diario, hay que administrarlo 2 horas después de la cena, en un sobre disuelto en agua. Como pueden ver, los que se administran por vía oral tienen la limitación fundamental de los alimentos, a excepción de los SERMs, que son fármacos que se absorben con mucha dificultad y si se administran con alimentos no se absorben. Y esta es mi última diapositiva. ¿Cuál es la indicación del tratamiento? Mira, les he puesto esta guía, que es la guía de la Sellón,
para hablar que, en principio, cuando nosotros diagnosticamos una paciente con osteoporosis, si es una paciente que tiene muy alto riesgo de fracturas vertebrales, porque tiene más de 2 fracturas vertebrales, pues a lo mejor en esta paciente podemos empezar con una paratormona, con forsteo. Es una paciente que es muy joven, que tiene menor riesgo de fractura de cadera, solo tiene osteoporosis en la columna, pues probablemente si cumple estos requisitos, pues es una paciente candidata para raloxifeno o bacedoxifeno, es una mujer más cercana a la menopausia. Si no es una paciente menor de 65 años y no es esta paciente de alto riesgo, vamos al tratamiento estándar. El tratamiento estándar son alendronato o risedronato por vía oral. Si la paciente tiene otra preferencia, mala tolerancia o no puede tomar, una de las contraindicaciones de los bifosfonatos por vía oral son las pacientes que tienen hernia de hiato, reflujo gastroesofágico, por las molestias que les puede ocasionar, ¿no? Entonces, en esas pacientes tenemos las alternativas, estroncio, ivandronato, raloxifeno, y en este momento hemos de añadir estos 2 grupos nuevos que no estaban en el 2006, que como les comentaba es el ácido zoledrónico que se administra por vía endovenosa en el hospital una vez al año y Prolia denosumab que se administra subcutáneamente. Y esto era todo lo que les quería contar. Como conclusiones solamente, decirles que la osteoporosis significa fragilidad que es esta disminución de la resistencia, que tenemos múltiples causas de osteoporosis, que ante un paciente con sospecha de osteoporosis es fundamental investigar los factores de riesgo y la presencia de fracturas vertebrales, que le recomendamos una analítica básica a estos pacientes para descartar otras causas de alteración del metabolismo fosfocálcico y una radiografía de la columna, que para indicar el tratamiento es necesaria la integración de todos los factores de riesgo, que hemos de valorar el riesgo de fractura global que tiene el paciente, no solamente la densitometría y otros factores de riesgo y decidir si hay que tratar o no, y que en el tratamiento se basará en estas medidas no farmacológicas que no debemos olvidar, estas recomendaciones y además estas medidas farmacológicas que yo creo que en este momento tenemos opciones para todos los perfiles de paciente. A mí siempre me gusta decir que en medicina, como en muchas otras cosas, no hay prêt-à-porter sino alta costura, traje a medida y cada paciente requiere un traje a medida. Hemos de identificar cada fármaco, cada tratamiento, cuál es el mejor para ese paciente que tenemos en la consulta. Muchas gracias.